El año 2024 para Wild Rift fue incómodamente extraño. T-Hex fue una adición que causó mucha polémica luego de los cambios en sus habilidades. Las mejoras aleatorias fueron muy cuestionadas por, valga la redundancia, su aleatoriedad en estadísticas u objetos. Y además estaban esos portales que cambiaban de dirección para viajar entre líneas laterales, más rápido, pero con la condición de saber quién está viajando. 2025 fue un tanto menos caótico, pero igual de incómodamente extraño. La idea de T-Hex fue extraña porque su poder se traspasó a una guitarra gigante que daba un buff a los minions que les otorgaba curación cuando golpeaban y, además, las torretas estaban llenas de hongos que, para sorpresa de todos, no daban mejoras aleatorias como antes, sino que daban oro. La temporada 2025, o mejor dicho, la temporada 6 de Vandal City, fue de hecho muy divertida, pero aún con eso espero que su temática nunca regrese. Voy a ser sincero, las torres con oros fue lo único que me disgustó de la temporada 6, y solo por una sencilla razón, y es que rompe con la micromecánica más importante de este género, que es el Sunning. Si vieron mi video anterior de Hex y la grieta Hextex, sabrán lo que opiné respecto a los paquetes caídos del cielo. Bueno, pues tengo exactamente la misma opinión para estas setas que daban oro por jugar bajo la torre personal. Encima que con cada oleada se recargaban casi todas las setas, por lo que si jugabas atrás, es decir, si jugabas a no intercambiar daño y solo te dedicabas a absorber minions, siempre estarías con más oro que tu rival en línea. Lo siento, entiendo que la mecánica sea un gimmick de temporada y es que por lo mismo Wild Rift es tan caótico a comparación de su predecesor, pero es que simplemente es una mala idea, y esto lo digo como defensor del parche de durabilidad y defensor de las recompensas por rachas. Las setas no fueron bien pensadas y daban de 2 a 5 de oro según el tier de la torreta expuesta. Si tal vez diera de 1 a 4 de oro, quizás sí me parecería correcto, pero es que a la larga era farmear un súbdito más que tu enemigo y la recompensa adicional era jugar abrazado a la torre cual Nasus pre-ultimate. Y listo, ya me desahogué, ahora sí lo que resta fue todo lo que sí me gustó. Vale, los buffos funcionaban al igual que lo hacían en League PC, es decir, pasado un minuto específico, un aliado podía recibir la mejora de forma deliberada si este estaba dentro de ese pequeño círculo de color, pero es que pasando los minutos 12 de la partida, los buffs se daban para todo el equipo independiente de donde se estuviera. Vamos a ver, dado que este guión se terminó luego de saber los cambios de la temporada 4 de Demacia, sé que esta edición de un buff global tan fuerte como lo eran Red y Blue estaban un poquito OP, pero siendo sincero con ustedes, esto realmente no me importa. Soy un defensor de que el balance de Wild Rift debería ser más caótico, donde el balance se basa en romper cosas más que en balancearlas, pero también entiendo perfectamente que a la comunidad no le guste esto porque son adictos a los números y el balance perfeccionista, cuando ya se ha demostrado en muchas ocasiones que esto no es posible ni para PC ni para su versión de móvil. Tampoco es que quiera profundizar mucho en estos cambios, literalmente Riot ya tiene un comunicado respecto a sus pensamientos, así que en lo que a mí respecta, la tercera fase de los buffos simplemente me encantaron. Ahora sí, vamos a los puntos interesantes de la grieta de Vandal City. La reintroducción del heraldo es igual de rara como todo lo que hizo esta temática. Ahora no es un escarabajo mutado de color púrpura, sino que ahora son 3 monstruos musicales que, en verdad, son 3 instrumentos Yordles que una vez derrotados pueden ser igualmente invocados como su predecesor. Al invocarlos, este arremeterá contra una torre cercana y luego del golpe volverá a separarse de los mismos 3 instrumentos iniciales. Además que, con cada ataque básico que ellos hagan, recibirán una pequeña mejora de velocidad de ataque. Sinceramente, y como todo lo que trajo esta temporada en verdad, no puedo decir con exactitud si esto es una buena o mala adición al juego, solo sé que es divertido y eso es lo más importante. Pero hablando en serio, que el nuevo heraldo se subdivida y que además golpee más rápido conforme va pegando es realmente divertido. Además de que nunca me viene el caso de que el monstruo no pegara al menos a 2 torretas. Este heraldo aguantaba y pegaba tanto que si se invocaba, no lo podías ignorar. De verdad que hacía tanto daño, y en un juego donde gran parte del elenco ya hace mucho daño a las torretas, es algo que hay que tener en cuenta. Además de que siempre era divertido ver cómo pegaba ese acordeón y se movía como si fuera un tallarín. Y no es por nada, pero si comparamos un monstruo que se mueve y se siente genial con una pelota o una torreta gigante que solo está ahí, pues ya sé por qué me gustó tanto este heraldo musical. Por último tenemos la guitarra del varón, y antes que nada veamos lo que trajeron los cambios. Primero tenemos la obertura de onda sonora. Emite una potente onda sonora que inflige daño mágico a los enemigos cercanos y reduce su armadura y resistencia mágica. Para el diluvio de notas, llueven notas musicales que infligen daño mágico a los enemigos impactados y además los polimorfizan brevemente. Luego tenemos la sinfonía entusiasta, que reproduce una melodía frenética y marca a un enemigo, infligiendo daño mágico al objetivo marcado y a los enemigos cercanos varias veces.
Y por último tenemos las púas traseras, que simplemente invoca púas de madera subterráneas que empalan a los enemigos tras él, infligiendo daño mágico y además aturdiéndolos. Mientras que luego de asesinar a la guitarra del varón tenemos las siguientes mejoras. Mientras mano del varón esté activa, las oleadas de súbditos recién generadas obtendrán efectos adicionales y el súbdito lanzador se convertirá en un súbdito de trompeta encantada. Para los de asedio, usan ataques a distancias y pueden infligir daño en área. Además, también obtienen esa reducción de daño adicional. Los super súbditos también obtienen daño adicional y el súbdito de trompeta encantada es que además de usar ataques básicos también cura a los súbditos cercanos y al igual que los otros también obtienen una reducción de daño adicional. Ok, la pelea contra este nuevo monstruo era muy caótica. No recuerdo bien si la pelea contra T-Hex tuviera tanto daño, pero es que esta guitarra cuando te polimorfizaba realmente te sentías indefenso. Digo, son pocos los jugadores que construyen Fajín de Mercurio para los controles de masas y de hecho son más pocos los jugadores que construyen Mikael. Así que usarlo para quitarte la transformación de un monstruo era extraño. Tampoco es como que durara mucho, pero me pasó más de alguna vez que mientras estaba transformado me golpeaba con lluvia de notas, haciéndome imposible defenderme con mis escudos o reducciones de daño. Otro punto que me gusta mucho de Wild Rift es que es muy difícil solo rushear Baron, y si contra T-Hex era casi imposible, con esta nueva guitarra y sus transformaciones lo eran aún más por la vulnerabilidad que siempre podría caer en una mala situación. La nueva mejora de la mano del varón también me parece inmensamente superior a T-Hex, y ya sé que es como la tercera vez que lo uso como comparación, pero es que nunca antes habíamos tenido unos cambios tan grandes, al menos en Wild Rift digo, porque paralelamente LoL en PC tenía Atakan, de quien será el próximo video por cierto. Pero volviendo con el buff de la mano del varón, si ven los súbditos melee, asedio y los super súbditos quedan muy parecidos como eran antes de este cambio, los súbditos de rango ahora vienen con una trompeta que curan a los otros súbditos cercanos. Este cambio tan mínimo fue lo que hizo que por primera vez hiciera control de oleadas para pushear. Juntar 3 oleadas de súbditos para pushear cualquier torre se transformaba sí o sí en una estructura menos para los enemigos, y muy probablemente en 2 si es que nadie tenía un campeón con daños en áreas para súbditos como Anivia o Aurelion Sol. Si bien la cura fue debilitada con el tiempo, porque realmente rompía con muchas cosas del juego, luego de esto los súbditos trompetas seguían siendo muy buenos. Y es que si sumas que todos en la oleada tienen reducción de daños y además tienen curación, y si por algún casual logras tener un super súbdito, el juego era casi tuyo. La cantidad de poder a la oleada que daba este nuevo buff era ridículamente alto. No sentía un poder tan intenso a los minions desde el rework al mandato imperial, pero asumo que era un buen precio por tan difícil objetivo del mapa. Entonces, como pudiste notar hasta ahora, solo he mencionado que la grieta Yordle ha sido divertida y seguramente te estés preguntando, ¿hay algo más que decir? Y si bien la respuesta corta es no, la respuesta larga es no, pero es que simplemente no hay suficiente caos en el juego. Ya sé que me estoy repitiendo y que de hecho voy a pegarme un tiro en los pies, pero es que con los viejos Headsloot tenías una probabilidad de 1:7 de tener un objeto deseado. Además que el escarabajo y la torreta también eran aleatorias, y eso mismo es lo que daba la emoción del League. Era apostarlo todo a una jugada que muchas veces era autoconclusiva. Acabar con el impostor Hex y luego pushear con las 3 bolitas que dejaban en su torre era otra onda. Y ya sé que en su momento dije que eran mediocres, pero es que esta grieta favorecía mucho la pasividad, mientras que la grieta Hex favorecía mucho el gameplay caótico, el gameplay de Wild Rift, mi razón de por qué de Wild Rift. Y para el caso de la torreta, es quizás más emulable al heraldo de 3 partes de la grieta de Vandal City, hasta que recuerdo lo odioso que era defenderlo por la cantidad de vida que este tenía. No quiero que lo tomen a mal, insisto en que la grieta de Vandal en verdad me gustó, pero la razón de por qué Wild Rift me gusta tanto es porque todo es agresividad constante. Para mí es jugar un constante ARAM donde apenas tengo mis cooldowns disponibles, me lanzo sin dudarlo. Y para mi sorpresa, la Hex Grieta me proporcionaba eso que la Vandal Grieta simplemente no me lo da. Lo cual fue otra de las razones por las cuales jugué poco esta temporada. Y si la Grieta Vandal llegara a PC, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Primero que todo, los campeones como Yorick romperían mucho el panorama estándar de lo que es el split push. Y esto lo digo sabiendo que Yorick ya rompe con ese panorama estándar. El buff de varón haría que todos los buenos usuarios del ítem Hullbreaker se vean potenciados por el minion curativo de la trompeta. Dada la baja agresividad, campeones de escalado por oro y experiencia subirían como Kayle o Tryndamere.
Y como cereza del pastel, los soportes estilos Engage subirían de accesibilidad por las altas estadísticas y bajos costes en oro en sus objetos, haciendo que el roam y el spacing pasivo-agresivo que manejan se vea potenciado casi por defecto solo por saber denegar el oro adicional que crece bajo las torres. Sinceramente, creo que si esta grieta llegara en un copiar y pegar, la gente pediría de regreso el antiguo mapa. Si algo he aprendido luego de leer durante largo tiempo a la comunidad es que si tocas algo que por años estuvo, esta misma gente armará un berrinche de niño pequeño porque su regla número 1 es: si está balanceado, entonces está mal balanceado. Bye. Por cierto, gracias a Renecho, Franzayer y Piquilia por ser miembros sobre Tier 1 de la comunidad. Recuerden que en Tier 3 tienen acceso anticipado al guión y además tienen acceso al audio completo del video. Ahora sí. Adiós.